¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levante ahí su manito en alto. Señor, te damos gracias, oh Dios, por tu presencia en este lugar. Reconocemos, Señor, que tú te paseas por este lugar. Reconocemos tu presencia, Señor, y cuando tu presencia está, todo cambia. Dios mío, en la autoridad que tú me das, Señor, vengo declarando libertad, Dios, sobre cada persona, sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te ruego, Dios, que tu palabra pueda llegar, Señor, a tierra fértil. Señor, que cada uno que salga de este lugar, Dios mío, atesore esta palabra y la pueda poner por obra. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, vengo sujetando todo espíritu contrario a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Vengo declarando, Señor, que tu presencia irá ministrando. Vengo declarando, Señor, que tú tocas cada vida, cada corazón, oh Dios. Vengo declarando que tu presencia seguirá siendo manifiesta en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Seguimos en la serie Milagros y es el cierre de esta serie. Y hablábamos la semana pasada que en este tiempo a muchos nos gustan mirar series, ¿verdad? Y uno decíamos la semana pasada, un solo capítulo y de repente mirás uno y mirás otro y mirás otro y uno no puede parar. Por eso es que cuando estudias la palabra debería ser lo mismo, decir, wow, yo quiero aprender más y quiero aprender más, porque de cada historia, de cada relato bíblico podés sacar un montón de enseñanza. No sé cuántos recuerdan la palabra de la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablamos del caso de la mujer con un flujo de sangre que es sanada cuando toca el borde del maestro? Pero necesito que me acompañes, que me prestes tu atención un momentito, porque cuando leemos la palabra y cuando escuchamos la palabra es fundamental que te metas en la historia para que puedas entenderla. Entonces, está Jesús y hay un montón de gente que se acerca porque sabe que Él podía obrar milagros. La multitud era mucha, todo el mundo tenía diferentes necesidades. Pero dentro de esta multitud se presenta Jairo, un hombre que tenía una alta posición. Pero este hombre viene desesperado a Jesús porque le dice, Señor, necesito que vengas a mi casa porque mi hija está grave, está agonizando y mi hija tiene 12 años. La urgencia de Jairo era real. La urgencia de Jairo, yo hablaba con mi esposo y decía, cuando a los hijos de uno le da una fiebre, uno se desespera, uno no sabe qué está pasando y es solo una fiebre. Y a veces los que éramos primerizos, llegamos hasta la emergencia por una fiebre. Pero uno se desespera porque uno dice, no sé qué hacer, no sé cómo hacer que eso pase. Imagínese, este hombre tiene a su hija de 12 años y está agonizando. Fue tanta la desesperación de este hombre que dejó en su casa a su hija y corrió a donde estaba Jesús. Ni siquiera envió a alguien que busque a Jesús, pastor. Él mismo fue a buscarlo. Que él llega a Jesús y le dice, por favor, necesito que vengas a mi casa porque tengo una hija de 12 años que está muriendo. Jesús mira la necesidad de Jairo y le dice, vamos para tu casa. Se da la vuelta y cuando empieza a ir a la casa de Jairo, aparece la mujer en escena con otra necesidad, con otra desesperación. 12 años también sufriendo de flujo de sangre. 12 años aislada. Y eso lo hablamos la semana pasada. No me puedo meter mucho ahí. Si no lo escuchó, lo escucha en YouTube. Pero la mujer viene, toca el borde del manto de Jesús y ella es sana instantáneamente. ¿Qué pasa? Volvemos a los dos panoramas. Jairo está desesperado como, vamos. Y Jesús frena y se da vuelta a hablar con la mujer y le dice, ¿quién me tocó? Y todo el mundo, pero todos te tocaron. Y él dice, no, alguien me tocó con fe porque poder salió de mí. La mujer no podía reconocer que era ella porque estaba en problemas, porque ella no podría estar en público por causa de su flujo, era inmunda. Lo hablamos la semana pasada.
Pero la mujer reconoce. Ahora, pausa. En lo que él está hablando con la mujer, vienen a traerle noticias a Jairo. Y le dicen, Jairo, ya es tarde. Tu hija ha muerto. Imagínese esa situación. Jesús, en el momento que se da vuelta a hablar con la mujer, lo que le está diciendo a Jairo es, espera, que ahora voy. Jairo, en lo que espera, la hija muere. ¿Qué haría usted en el lugar de Jairo? Uno dice, Señor, ¿no podías hablar después con la mujer? Porque mi caso es más urgente. O sea, mi hija no podía esperar. Y yo no sé usted, pero uno a veces en la desesperación tiende a buscar culpables. No fue culpa de aquel. Quizás no lo dice la Biblia, pero imagino yo, habrá dicho, por esta mujer que apareció. Si ella no hubiera aparecido, Jesús hubiera llegado, mi hija estaría viva. Y Jesús ve la situación. Pero esto es lo maravilloso, que Jesús le dijo, espérame. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando Jesús te dice, espérame? Porque cuando haces una oración hay 3 respuestas de Dios. Dios te puede decir sí, Dios te puede decir no, y Dios te puede decir espera. Cuando te dice no, aunque no lo entiendas, por algo te dijo no. Cuando te dice sí, muchas veces Él responde instantáneamente. Pero cuando te dice espera, uno entiende que es un no, pero Dios dice es un sí, pero no ahora. Ahora uno dice, qué difícil es, porque Jairo tenía toda la razón para decir, Señor, con todo el respeto, pero ¿qué espero? Si ya está muerta, ¿qué es lo que espero? Y fíjense, vamos a leer juntos la Biblia, Marcos 5, 35 y 36, por favor. Marcos 5, 35 y 36. Dice, mientras todavía estaba hablando Jesús, cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús dijo al jefe de la sinagoga 2 cosas. Fíjese, cuando usted lo lee, fíjese que hay, no tengas miedo, punto y coma, nada más cree. Le estaba diciendo, hay 2 cosas que tenés que hacer. No temas. Cree solamente. No temas. Cree solamente. Me pareció maravilloso porque a mí siempre me enseñaron, cuando el temor viene, la fe se va. Entonces en tu mano no podés tener temor y fe. Son incompatibles. O tienes temor o tienes fe. En el medio de la desesperación, es más, miren, como decía el pastor, somos súper transparentes. Yo soy muy pensante, soy muy lógica. Para mí no hay variación. ¿Es blanco o es negro? No hay gris. ¿Es blanco o es negro? Y cuando a veces pasan esas cosas es difícil porque yo digo, en mi lógica esto va a pasar. Pero Dios dice, pero en mi lógica esto va a pasar. Y a veces digo, pero ¿y cómo va a pasar? Y Dios me dice, es que no importa el cómo, eso me ocupo yo. La responsabilidad es que creas. No te estoy pidiendo que me digas cómo hacerlo. Te estoy diciendo que necesito que me creas. Pero qué difícil. Qué difícil. Qué difícil. Porque a veces uno dice, Señor, ¿cómo? Ponete en el lugar de Jairo. Ok. Estaba en el shock que la hija estaba muerta. Me imagino en su mente, ahora, ¿qué voy a encontrar yo en mi casa? ¿Cómo va a estar mi esposa? ¿Qué va a pasar? Me tengo que hacer cargo de esto. ¿Y por qué Él me está diciendo que no temas si ya la realidad está frente a nosotros?
¿Y cuántas veces en medio de tu situación, en medio de tu problema, tu lógica te dice no hay más? No moleste más al maestro. Cuando llega la carta del banco y te dice estás en quiebra, vamos a quitarte tu casa, con la carta en la mano. ¿Y qué creo? Y Dios dice, créeme. Y con el diagnóstico médico en la mano, ¿y qué creo? Créeme, no temas. Pero Señor, ya está acá. Pero Dios es tan maravilloso que dice, no temas. ¿Sabes lo que es el temor? El temor es una fe negativa. El temor lleva a tu mente a la peor situación. ¿Qué pasaría si? ¿Y si pierdo el trabajo? Ok, si pierdo el trabajo no pago la renta. Si no pago la renta nos van a echar. Si nos van a echar, ¿dónde vamos a vivir? Si no tenemos dónde vivir, ¿qué vamos a hacer? Y si siempre el temor te va a llevar al peor panorama. Por eso es que Jesús le dijo, no temas. Por favor, cree solamente. Cuando vemos en la Biblia, me encantó esto y si quieren lo leemos rapidito. Está también ahí más abajo, el 37 al 42. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, solo duerme. Él ve el panorama, siendo Jesús y sabiendo lo que iba a hacer. Dice que vio el panorama, vio lo que estaba pasando, entendía el dolor. Pero les pregunta, ¿por qué se alborotan? ¿Por qué están llorando? Y a veces Jesús viene y te dice, ¿y qué pasó? Y no predicas que yo tengo poder. Hablaba el pastor en el servicio en inglés. La gente a veces cree que los que predicamos no tenemos problemas. Tenemos el doble o el triple. Porque públicamente y en el mundo espiritual estamos declarando una verdad. Y después nuestra fe también tiene que ser probada. Y no podemos parar a decirte algo que no vivimos. Pero entonces ahí uno dice, y entonces, pero Jesús dice que dijo, y cuando Él les pregunta, ellos se burlaron de Él. Porque usaron su lógica. O sea, estaban diciendo, es que no tiene sentido lo que está diciendo. Es que no está entendiendo. Es que ya la chequeamos. Es que ya está muerta. ¿Cómo que? No duerme. Está equivocado. Y dice, mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre, a los que estaban con Él y entró donde estaba la niña. ¿Por qué queremos decirte esto? Varias cosas. Si estás esperando tu milagro, pueden pasar dos cosas. Número uno, que sea instantáneo, para que veas el poder de Dios. Hay gente que no cree por lo que oye, pero cree por lo que ve. Y Dios es tan misericordioso que hace milagros al momento. Y uno dice, qué maravilla. Pero a veces uno que es cristiano, pastor, dice, ay, ¿por qué es tan rápido? Y yo tengo como 10 años esperando. Miren, yo tengo uno de los tantos milagros que estoy esperando. Llevo años esperándolo. ¿Y sabe cuánta gente se acercó a mí a decirme, Cari, ¿podés orar por mi milagro? Que es el mismo que yo necesito. Y todo el mundo ya lo recibió. Mire, de mi lista no quedó nadie. Creo que soy yo la única que lo necesito. Y uno dice, y yo orando por otro y yo sigo esperando. Por eso el título de este mensaje es ¿cómo tenés paz mientras estás esperando? ¿Cómo no te agarra la desesperación mientras estás esperando? Yo no sé a cuántos les gusta esperar, pero cuando uno está esperando, uno primero está bien, se trata de relajar, pero después mira la hora y empieza con la pierna. Y uno dice, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Y uno se empieza a desesperar porque somos humanos. Pero qué tremendo es Dios que te dice, ¿sabes qué? Como decía el pastor, estoy mirándote.
Quiero ver qué haces en lo que estás esperando. Quiero ver cuál es tu fe mientras estás esperando. Estás esperando pensando, quizás Dios cambió de opinión, quizás Dios no me lo va a dar. Es más, a veces hasta decimos, ay, yo no voy a orar más. ¿Y para qué? Ya será. Yo supongo que Dios no me lo va a querer dar. Pero Dios solo te dice, espera. Espera. No temas. Lo maravilloso de esto es que Él echó a todos. Y a veces, Carlos, hay momentos que uno dice, como dijo el pastor, hay que cerrar redes sociales. Miren, yo no sé usted. Yo sé que hay settings para que usted cambie, que el teléfono no le escuche sus conversaciones, porque a veces usted está hablando de un viaje y le aparecen publicidades de viaje. Uno dice, ¿cómo saben? Pero a veces uno está hablando de ciertos temas y también el enemigo hace que aparezca, usted tiene miedo a una enfermedad y aparecen 20 noticias. Se murió de lo mismo. Y uno dice, Dios mío, ¿pero por qué apareció esto? Por eso a veces hay cosas que cortar. Ok, estoy en espera de mi milagro, pero tengo que guardarme, porque el temor va a venir. ¿Por dónde viene? Por lo que veo, lo corto. Para siempre no, por momento, lo corto. ¿Me conecto a qué? A la fuente de mi fe. ¿Cómo recibo la fe? Y recibiréis la fe a través del oír la palabra de Dios. Usted está en prueba difícil. Miren, YouTube hoy es gratis, tiene 30,000 mensajes para escuchar, tiene podcast, tiene música. Conéctese a la palabra. Señor, te estoy esperando, pero mientras tanto estoy alimentándome porque de verdad estoy un poco débil, pero necesito tu palabra, porque la fe no es humana, mi hermano. Lo que es humano es el temor. La fe no, porque lucha con su mente. Por eso es que la palabra dice, solo por el oír la palabra. Fíjense esto, y voy rápido. Jairo fue testigo del milagro de la mujer, pero era tanta su desesperación que ni lo vio. Él solo estaba mirando en su necesidad. Y Dios le estaba diciendo, pero no estás viendo lo que estoy haciendo. Está bien, pero yo tengo otra necesidad. Y a veces venís a la iglesia y ves a Dios obrando y decís, ah, qué bien, pero yo tengo mi necesidad. Y Dios dice, pero es que no estás viendo. No estás viendo lo que está pasando en la casa. No estás viendo lo que está pasando en la iglesia. No estás viendo lo que está pasando a nivel mundial. No estás viendo lo que estoy haciendo en este último tiempo. No estás viendo. No, es que mi necesidad. Y Dios dice, hey, no permitas, como recién decía la canción, que ese velo de desesperación no te deje ver quién te dio la promesa. Porque Jesús le dijo a Jairo, estoy yendo a tu casa. Le prometió que iba a ir a su casa. Le prometió que su hija iba a resucitar. Le prometió que iba a hacer un milagro. Y qué maravilloso es cuando caminas sin ver. Pero la gente va a decir, vas a seguir orando. Y vas a seguir creyendo. ¿Y hasta cuándo más o menos? Hasta que Dios responda. Hasta que Dios diga lo contrario. ¿Cuántos dicen amén? Si me acompañan por favor en la Biblia, Marcos 4 del 35 al 38. Vamos a leer unos cuantos versículos. Porque hay otra historia que habla la Biblia y que muchos conocemos. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se abnegaba. Y él estaba en la popa, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo sobre un cabezal. ¿Y qué hicieron? Le despertaron y le dijeron,
Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, ¿qué hizo? Reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. ¿Y qué pasó? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenés fe? Estaba estudiando, como decíamos, con el pastor. Si lo buscan por definición, a mí me encantan las definiciones. La tempestad usualmente es de corta duración y especialmente violenta. Y yo me reía porque digo, a mí no me gustan las tormentas, ¿no? Hay gente que le encanta, se sienta a mirar los rayos. A mí no me gusta, a mí no me gusta. Pero en la Florida sabemos que puede estar el sol y al rato salir una tormenta. Y hasta en el día poner hasta 2 tormentas. Hasta podés tener el cielo soleado de un lado y la tormenta del otro. Estamos acostumbrados los que vivimos acá en la Florida que eso va a pasar. Pero ¿qué hace uno? Uno dice, espera que pase. Va a pasar. Y uno dice, ok, vamos, hasta las aplicaciones hoy te dicen cuánto va a durar. Ok, yo tengo tiempo para descansar un rato en lo que la tormenta pasa. Pero lo terrible es que las tormentas llegan muchas veces de repente, cuando menos lo esperas. Y esta tormenta fue terrible. Imagínense, si a uno no le gustan las tormentas, o por lo menos a mí no me gustan las tormentas, estando en mi casa, bajo el techo, segura, safe. Imagínense en la noche, en el mar, sin radares, en una barca, solos, y se levanta esta tormenta. La tormenta fue tan fuerte que ellos se desesperaron. ¿Y saben qué? Ellos eran especialistas porque ellos eran pescadores. Si ellos decían que era fuerte, asegúrese que eso era fuerte. Y era tanta la desesperación que fueron a Jesús y le dijeron, hey, despiértate, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta que perecemos? Imagínense de la forma que le hablaron. Jesús, en medio del panorama, volvemos, dice que estaba durmiendo. Yo no sé usted, pero yo siempre digo, si no me conocen, uno de mis hobbies es dormir. Creo que Jessy estaba por acá y decía que era lo mismo. A mí me encanta dormir. Yo duermo en cualquier lugar. Usted me dice ahora duermo, no hay ningún problema. A cualquier hora duermo, no hay problema. Pero cuando uno está en tensión es difícil dormir. Yo no sé cuántos acá duermen cuando están viajando o duermen en un avión. O muchos dicen, Porque si usted lo analiza, por eso le digo que a mí me encanta analizar, cuando uno duerme, Carlos, es un misterio. ¿Por qué? Porque te vas. O sea, cuando estás durmiendo, estás fuera del control. Y uno dice, ¿cómo será, no? Que todo se apaga y al mismo tiempo descanso. Pero solo aquel que vive sumamente confiado puede dormir en medio de una tormenta. Por eso es que cuando a Jesús lo llaman, y yo me reía con mi esposo porque a veces nos gusta a nosotros hablar el tema antes. Imagínese, usted está durmiendo, usted está cansado, porque él estaba cansado, él había estado ministrando. Él había enseñado parábolas, él había ya sanado enfermos, había sacado los demonios de un montón. Usted lo puede leer en Marcos 1, 2, 3 y 4. Todo lo que él hizo. Y de pronto dice, ya no doy más. Vamos al otro lado. En el medio se levanta la tormenta, pero él estaba cansado, pastor. Y él se acostó a dormir. Dijo, ay no, yo necesito dormir. Pero yo no sé usted, cómo usted se levanta cuando usted está en el mejor sueño y lo levantan así de repente. Y encima no solo que lo levanta, sino que lo acusan y le dice, hey, pero no te das cuenta. Y con queja. Y uno dice, hey, momento. Wait a minute. ¿Qué pasó? Y me encanta Jesús porque dice, ¿qué está pasando? Y ellos le dicen, la tormenta, nos vamos a morir, se va a acabar todo, entró el agua en la barca. Y Jesús dice, ok. O sea, primero dice, vamos a solucionarlo. Y dice, como decía el pastor esta mañana, que se levantó y reprendió los vientos. Él no calmó los vientos, reprendió los vientos. Y lo tremendo es que dice
que cuando él lo hizo, al sonido de su voz, bajaron y hubo grande bonanza. Pero él no mandó a callar, no dijo, shh, viento, los reprendió. ¿Por qué? Porque como estudiábamos con el pastor esta mañana, muchas veces el enemigo se levanta con tempestades. Y él sabía que había algo fuera de lugar y era necesario reprender lo que estaba detrás de esos vientos. Porque quizás el enemigo era tan ingenuo de decir, lo mato en la tormenta. Antes de llegar al otro lado, antes que siga el ministerio. Y Jesús dijo que, ¿cómo? Reprendió los vientos. Y los vientos obedecen a su creador, por encima de quien los está provocando. Por eso muchas veces en tu vida te vas a dar cuenta que hay pruebas que sí son, que a veces Dios permite, pero a veces se levantan tormentas que uno dice, acá el enemigo anda molestando. Y es tiempo de levantarme en mi casa y decir, esto no pertenece al orden de Dios. Esto no está dentro de lo que Dios me dijo. Esto no está dentro del plan que Dios me marcó. Punto. Y yo analizaba y decía, yo me imagino a Jesús. Jesús, nos vamos a morir nosotros y tú también, y nos vamos a morir todos. Y Jesús dijo, ¿qué? Que yo me voy a morir en la barca. No, disculpen, están equivocados. Yo tengo el plan de morir en una cruz. Mi tiempo no se ha cumplido. Tengo mucho que hacer. No es el tiempo. Eso no va a pasar. Y lo que le estaba diciendo, ustedes son los que no están entendiendo para qué vine, quién soy y quién está con ustedes en la barca. O sea, lo que no están entendiendo son ustedes. Siendo honesta, como dice el pastor, a mi casa llegó una tormenta el jueves que le pido que estén orando, por favor, porque es una de las más fuertes que me ha tocado vivir. Y todavía el viento está soplando, pero estoy declarando en el nombre de Jesús que va a enmudecer, se va a callar, porque no tiene parte ni suerte en mi vida. Porque el plan de Dios no se ha terminado conmigo y yo sé que voy a testificar de lo que Dios va a hacer. Pero te puedo asegurar que cuando el viento viene y uno reconoce que no es de Dios, no es fácil. No es fácil. Pero uno dice, el enemigo quiere que me pare a mirar las olas, pero no voy a perder de vista a quien tengo en la barca. Que el que tengo en la barca tiene la autoridad de detener cualquier viento, cualquier tempestad, cualquier tormenta. Y no hay arma forjada que pueda tocarme a mí ni a ti, porque Dios no dice lo mismo. Pero cuando uno vive esas situaciones, cuando la tormenta llega, decía el pastor, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quejar como los discípulos? ¿Y qué? ¿Y no tenés cuidado? ¿Y no te diste cuenta? ¿Y qué pasó? Y a veces uno, pastor, como decíamos esta mañana, Dios tiene compasión con nosotros, porque uno, aunque sea de la forma que sea, pero uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué ahora? Pero lo que Dios está diciendo es para que puedas ver lo que voy a hacer. Porque uno ve a Dios en los peores momentos. Job, decía el pastor, en el peor momento, y si alguien no merecía lo que vivió fue Job. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que hacía sacrificios a Dios. Pero cuidado, y entramos un minuto ahí, cuidado, porque Job tenía mucho miedo. Dice la Biblia que Job hacía sacrificio por sus hijos, por si acaso algún día le fallaban a Dios. Job vivía con un terror de que los hijos fallaran, y él por las dudas se adelantaba, pero por temor. Por eso Job dijo, lo que temí me sobrevino. O sea,
lo que le pasó que fue terrible, Job ya en su mente antes lo había pensado. Por eso es que cuando el enemigo te ponga pensamientos de temor, es tiempo de decir, no, en mi mente no. Yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Porque lo que das lugar al enemigo en tu mente, te puedo asegurar que va a pasar porque es una fe negativa. Por eso es que Jesús le dijo a Jairo, no temas, no temas. Y entonces cuando uno analiza esas cosas, Job en medio de su situación, si bien pasó todo su proceso, se enfermó, perdió todo económicamente, familiarmente, la esposa le dijo, niega a tu Dios y muérete, perdió los hijos, perdió todo y encima se enferma con una sarna que no podía. No soportaba su cuerpo. Los amigos estuvieron con él, pero después le dijeron, algo habrá hecho. Y él fue en tanta la desesperación que hasta pelea con Dios y le dice, ¿por qué me permitiste nacer? ¿Por qué tengo que vivir todo esto? ¿Y cuántas veces le preguntaste a Dios lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué otra gente vive tranquilo? Yo tuve que pasar tanto. ¿Por qué tuve que pasar tanto en mi casa? ¿Por qué tuve que vivir el divorcio de mis padres? ¿Por qué mi padre no estuvo conmigo cuando más la necesité? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero lo maravilloso de esto, y lo puedes leer en el libro de Job, es que Dios lo escuchó y le dijo, ¿terminaste? Bueno, ahora me vas a escuchar a mí. Y empieza una conversación con Job. Y le dice, Job, dime, ¿quién es el que para las olas del mar hasta un cierto límite? ¿Eres tú o soy yo? Job, tú tienes poder para decirle a una ola hasta ahí. Y Job empieza a decir, ok. Y Dios empieza a hablar con Job y a mostrarle su amor, su misericordia. A mostrarle, todos te abandonaron, pero yo nunca me moví de tu lado. A decirle, hoy quizás tenés toda esta necesidad, pero yo tengo un plan para contigo de restitución. Es tan maravilloso cuando... ¿Y sabes lo que dijo Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te puedo asegurar que cuando uno atraviesa procesos tan fuertes, uno se acerca a Dios más que nunca. Como decía el pastor, quizás estabas medio flojo en la oración, pero ahí vas a orar más que nunca, y vas a ayunar más que nunca, y vas a leer más que nunca, y vas a estar más que nunca. Ahora, otro consejo: no esperes la prueba para buscarle. Si hoy no estás en prueba, aprovecha a buscarlo para estar firme en el día malo. Pero si estás en la tormenta y ya está todo mal a tu alrededor, hoy es el día para acercarte a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene la autoridad de calmar cualquier tormenta. Y uno decir, wow, qué tremendo es. Y fíjense, eso es lo tremendo también, que dice que cuando Él calmó la tormenta, en vez de los discípulos maravillarse y decir, wow, Señor, te adoramos, dijeron, ¿y este quién es? En versión argentina. ¿Y este? Y Jesús, de verdad, en serio, les acabo de salvar la vida. Les acabo de mostrar mi poder, que ustedes no pudieron, ni sacar el agua pudieron. Y yo calmé la tempestad completa, hasta hay bonanza. Hasta, yo me imagino hasta brisa había de golpe, hasta la luna y las estrellas. Y encima de eso me vienen a decir, ¿y este quién es? Ustedes no están viendo quién está con ustedes. Ustedes no están viendo que si no fuera por mí, ustedes ya no están vivos. Y a veces Dios permite esa vuelta en la vida para decir, ay Señor, gracias. Decíamos en el grupo de vida, decíamos con Anthony, a veces buscamos milagros grandes y Dios te dice, ¿por qué no me agradeces los que ya tenés? Estás respirando, estás caminando, estás viendo, estás oyendo. ¿Sabes cuánta gente no camina, no ve, no oye, está en un hospital, está en una cárcel?
Entonces, cuando uno llega a esos momentos, y mire, yo se lo comparto porque yo misma me lo hablo tantas veces. Y digo, wow, Señor, a veces hacemos lo cotidiano tan normal y no nos paramos a agradecer y decir, wow, Señor, tú has sido tan bueno. Recién cantábamos, pero sabes, nunca te olvides de la forma en que llegaste a Cristo. Nunca se te olvide de decir, si no hubiera sido por su gracia, yo no estaría en este lugar. Cuando analizamos esto, rapidito, uno de los propósitos de las tormentas en tu vida es, número 1, probar tu fe. Número 2, para que veas a Dios obrando y seas testigo. Y número 3, para que testifiques de su poder. Ahora, muchas veces nosotros nos desesperamos y queremos ayudar a Dios. Cuando viene la tormenta, decimos, Señor, deberías hacer esto. Y esperás que, ok, ya oré, Dios me tiene que contestar ya. Y Dios dice, ese es mi tiempo. No, pero lo necesito ahora, pero ese es mi tiempo. No, pero ese es mi tiempo. Señor, pero así no, esa es mi forma. No, pero usted pide, usted cree y usted espera. Y yo hago, dice Dios. Tú haces lo humano, yo hago lo divino. Esa es mi parte, es mi soberanía, es mi trato. Pero nosotros queremos hacer todo. Le queremos decirle a Dios cuándo, cómo, dónde. Y Dios dice, momento, que hay milagros que son instantáneos y hay milagros que vienen por proceso. Ah, pero el proceso no me gusta. Ah, pero bueno. Es simple. Es simple. Pero en la espera de lo que Dios está haciendo, te aseguro que si sos atento vas a ver al Dios Todopoderoso obrando en tu vida. Al Dios que tiene tanto poder sobre cualquier situación, que es tan maravilloso. Leía una reflexión esta semana y quiero compartírtela. Resulta que había un hombre y delante le pusieron una piedra gigante. Y le dijeron, Dios le dijo, todos los días empújala. Y el hombre iba con la piedra y la empujaba. Y al empujarla, no podía moverla. Y el hombre todos los días trataba y no podía. Y trataba. Pero él era obediente. Él todos los días empujaba la piedra y la piedra no se movía. ¿Qué pasa? Aparecen los amigos del hombre y le dicen, ¿qué estás haciendo? Nada, Dios me dijo que empuje la piedra. Pero ¿cuánto tiempo hace? Cada vez que pasamos te vemos empujando la piedra y la piedra está en el mismo lugar. No sé, Dios me dijo que empuje la piedra, algún día se va a mover, yo no sé. Y los amigos le dijeron, ya, deja eso. La piedra no se va a mover, estás perdiendo el tiempo. Podés hacer otra cosa en vez de estar perdiendo tiempo con esa piedra que no se va a mover. Y dice que el hombre se entristeció tanto y dijo, ay, tienen razón. Nunca voy a mover la piedra, quizás no tengo la fe suficiente para mover la piedra. Y la piedra no se va a mover, qué fracaso. Le fallé a Dios, estoy mal. Y dice que fue a Dios y le dijo, Señor, voy a dejar de empujar la piedra porque no pasó nada. La piedra sigue en el mismo lugar, no se movió ni un centímetro. La piedra está ahí y creo que fallé. Y Dios le dijo, ¿quién te dijo que fallaste? Bueno, la gente. No fallaste. Porque yo te dije, empuja la piedra. No te dije, mueve la piedra. Yo te dije, empuja la piedra. Porque sabía que no la ibas a poder mover la piedra. El único que puede moverla soy yo. Pero en el transcurso que estás obedeciendo, intentando mover la piedra, estoy fortaleciendo tus músculos. Y ya no eres el mismo. Te das cuenta que estás más fuerte de tanto esfuerzo que hiciste para mover la piedra. Y a veces el enemigo viene, vas a seguir orando. Está igual todo, y tus hijos peor. Y tu casa, y la economía, y está igual. Y Dios te dice, yo no te dije que vas a solucionar el problema. Te dije que creas solamente. Porque en lo que estás creyendo y en el proceso, en lo que estás esperando, yo estoy obrando el milagro. Porque tú haces lo humano, yo hago lo divino. Porque ese fue el trato, dice Dios. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta tarde.
tarde, que quizás llegaste hoy diciendo, wow, otra vez a la iglesia, pero la verdad que yo estoy en la misma situación. Y Dios te dice, estás tan equivocado, porque tú no eres el mismo que llegó por primera vez por esa puerta. Si pudieras ver lo que estoy haciendo, si pudieras ver lo que estoy haciendo en esta casa. Miren, a veces declaramos cosas en fe y nos acordábamos con mi esposo. La semana pasada Dios me entregó una palabra, milagros en la calle Ohio. Y lo seguimos declarando y lo seguimos creyendo y seguimos viendo. Pero cuando el mundo espiritual dice, hay alguien que se está moviendo en fe, viene la tormenta. Y en el medio de la tormenta, volviendo a los discípulos, se desesperaron, pero ¿para dónde iban a correr? No había solución, no había escapatoria. No es que podían agarrar un bote y me voy rápido o no hay nada para dónde correr. Es que como estás en un avión, te agarra la turbulencia. ¿Para dónde? ¿Qué tenés que hacer? Obedecer, ponerte el cinto, la máscara y lo que haga falta y confiar que Dios tome el control y que el piloto tenga experiencia. ¿Sí o no? Y Dios dice, ¿y para dónde vas a correr? ¿Para dónde? Si yo soy el único camino. Yo soy el único que puede darte la mano. Por eso el salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me voy a lo alto estás, si me voy a lo bajo estás. La desesperación te quiere hacer correr. Pero Dios te dice, ¿a dónde? ¿A dónde vas a correr? ¿Para qué vas a correr si yo estoy en la barca? Es momentáneo, espera. Espera que lo voy a hacer, te dije que lo voy a hacer, yo no miento, dice Dios. A veces uno dice, lo que veo es contrario a lo que Dios dijo. Sí, pero Dios dice que yo no terminé. A veces a los que nos gusta la repostería, uno dice, ay, te voy a hacer un cake, un pastel especial. Y el que entre y ve todo en grudos, sin meterlo al horno, dice, y esto es. Y uno dice, pero espera, que todavía no entró al horno, que todavía no lo decoré, que todavía no lo serví. Y Dios te está diciendo, ¿por qué ya hoy abandonas tu fe si todavía yo no terminé? ¿Por qué hoy te vas a desesperar? ¿A cuántos les pasa? Miren, la otra vez llevé a mi hijo a sacarse sangre, no sé cuánto les ha pasado de eso, y no teníamos cita, no teníamos turno. Y la enfermera dijo, siéntense y esperen. Ay, Dios mío. Y yo estaba, ay, Señor. Y veía la lista, 4 horas la espera. Y yo, ay, Dios. Pero tenía razón, me dijo, usted no tiene cita. Le digo, sí, ya sé. Pero miren, a cada rato Manuel decía, vámonos, vámonos. Yo decía, no, espera, vámonos, vámonos. Y uno a veces en la desesperación, uno dice, ya, no. Señor, no puedo más. Mire, pastor, a veces, y eso a veces lo lucho con Dios. Porque a veces uno le dice a Dios, Señor, ya esta prueba, quítala, sácala. Y Dios dice, pero es que es parte del proceso. Si no es ahora, va a venir después. ¿Rendís ahora o rendís después? ¿La postergás o ahora? Después. Ok. Y Dios dice, estás atrasando lo que quiero hacer. Mira que el tiempo corre. No, pero después. Y tener cuidado. A veces a uno le entregan palabras. Y yo siempre le decía a mi esposo, y yo lo conté acá. Sinceramente. Yo decía, no, el Señor no va a venir porque todavía no vi lo que me prometió. Y dice mi esposo, ¿crees que Dios va a esperar su venida? Porque todavía tú no tienes fe para creer lo que te dijo. Dios dice, mi tiempo corre y el que pierde eres tú. Porque yo no voy a retrasar mis tiempos. O sigues el proceso que tengo o te sigues escapando. Y te escapas y Dios dice, yo te sigo esperando. No tengas miedo al proceso. Porque Dios dice, yo estoy en la barca. Yo no te voy a dejar. Yo voy a completar mi obra. En lo que esperas, cree.
En lo que esperas, declara. Porque Dios también nos dio la autoridad a nosotros, una autoridad delegada. Si quiere ponerse de pie, por favor. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, el mismo Dios, te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Y yo te pido que te lleves estos verbos. En lo que estás pasando tu proceso, Dios te está perfeccionando, te está afirmando, te está fortaleciendo y te está estableciendo a lo que Dios quiere darte. El enemigo quiere verte destruido, pero qué bueno que te puedas parar y puedas decir: es que yo sé en quién he creído. Es que el enemigo dice: pero está supuesta a no estar cantando, está supuesta a no estar sonriendo, está supuesta a no estar predicando. Es que es cuando más voy a predicar, como decía el pastor, es cuando más voy a anunciar, porque cuando el enemigo levanta guerra, la única forma de contrarrestarlo es diciendo: voy al doble, voy a adorar el doble, voy a buscar el doble, voy a leer el doble, voy a servir el doble, voy a dar el doble. Por eso no permitas que el enemigo te robe tu gozo, tu paz, tu fe, tu confianza. No lo permitas. Que puedas decirle: yo sé en quién he creído y yo sé que mi Dios está obrando y estoy esperando basado en la promesa de lo que Dios va a hacer. No, yo no sé quién lo cree conmigo. Yo estoy esperando en lo que Dios ya está haciendo en mi casa, en mi familia, en lo que Dios está haciendo en mis hijos. Yo lo voy a ver a mis hijos sirviendo en el ministerio, voy a ver a mi familia sirviendo en el ministerio. Vamos a ver esta iglesia llena, vamos a ver milagros en esta casa. ¿Cuántos lo pueden creer conmigo? ¿Cuántos lo pueden creer conmigo? Le servimos a un Dios todopoderoso. Le servimos a un Dios que no tiene limitación. Le servimos a un Dios que te ama. Y lo que te está diciendo es: no lo hago para tu destrucción. Lo hago para probarte mi poder. Lo hago para demostrarte que nunca te he dejado. Lo hago para que puedas ver una vez más lo que estoy haciendo en tu vida. Me gusta obedecer. Si quieren empezar a adorar, me gusta obedecer lo que Dios pone en mi corazón a hacer. Y mientras esta semana estaba orando por este mensaje, el enemigo en este tiempo a muchos le ha puesto en el oído: estás solo. ¿Te diste cuenta que estás solo? Que nadie te llama, que nadie, ni la familia te busca, que llegas a la iglesia y ni se dieron cuenta si estuviste o no estuviste. Pero eso es una mentira del diablo. ¿Sabes cuánto estamos orando por cada uno de ustedes? ¿Sabes el poder que hay cuando dos se ponen de acuerdo? Porque hay promesa. La Biblia dice: donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa e invocar en mi nombre, yo responderé desde los cielos. Por eso es que la iglesia no es un lugar para entretenerte. La iglesia no es para decir checkmark, cumplí el domingo. No, la iglesia es un lugar donde Dios obra con poder, donde oramos con fe y Dios hace milagros, donde Dios soltó una palabra la semana pasada que en esta casa iban a haber milagros y vamos a testificar eso. Pero eso no se queda ahí. La semana pasada decíamos que una de las cosas que Dios te pide es: mientras espera, acciona. Tu fe necesita movimiento. La fe sin obras es muerta.
no solo te podés sentar pasivamente, no, te sentás declarando, te sentás adelantándote, te sentás agradeciendo. No te podés quedar callado, tenés que estar activo creyendo lo que Dios está haciendo. Si ya tenés el milagro en la mano y agradeces, eso se llama agradecimiento, porque estás agradeciendo por algo que ya tenés. Pero cuando todavía no lo tenés y estás agradeciendo, eso se llama fe, porque la fe ve las cosas que no son como si fueran. Por eso no esperes a que Dios te responda, que puedas decir: yo le agradezco a Dios porque en fe yo lo veo, porque yo sé a quién le sirvo, porque yo sé que Dios lo va a hacer. Por eso, siendo obediente a lo que Dios me dijo, le voy a pedir al pastor, a los líderes que ministran, que vengan aquí al frente, por favor. Todos los que están ministrando, que me ayuden acá al frente. Y todo aquel que tenga una petición y quiera que nos unamos en oración, estamos aquí para orar por ti. Pero vamos a ser específicos. Que puedas dar un paso de fe y decir: ayúdenme a orar. Porque nos vamos a unir en fe. Porque sé que Dios lo va a hacer. Porque sé que de esta mañana saldrán testimonios. Y no lo digo yo. Yo sé que Dios está haciendo algo en esta mañana. Por eso, si se animan a venir acá los líderes, a ayudarme a ministrar, todo aquel que quiera la oración puede pasar al frente y vamos a empezar a orar por milagros. Vamos a empezar a orar por milagros. Aquellos que van a ministrar, por favor, cuando se acerquen a la persona, pregúntenle el motivo de oración. Y si es privado, usted dice es privado. Pero nos vamos a poner de acuerdo para orar por cosas específicas, para orar por sanidad, para orar por restauración.